Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a otra edición de Odres Nuevos, esta oportunidad que tenemos como pueblo de Dios de poder charlar, conversar, reflexionar sobre el texto bíblico, pero a partir también de nuestra realidad de todos los días, de nuestras luchas, también de los desafíos maravillosos que tenemos por ser parte del pueblo del Señor. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, contento especialmente de que vos estés de vuelta en el programa. Sí, ya. Del retorno, este es el segundo programa que estamos haciendo, así que qué bueno, una alegría muy grande. Bueno, y esperamos, ¿no? Ya te dije en el programa pasado, esperamos pronto hacer un deluxe con el pastor José Satirio dos Santos. Estoy seguro que lo vamos a poder lograr que el espacio para agendarlo en su tarea tan abarcativa y compleja que tiene, pero que le podamos robar un ratito para charlar sobre, tengo unos temas. Mirá, una vez le escuché al pastor Satirio y de eso quiero hablar con él, quiero que hablemos con él, te lo comenté el otro día, pero lo digo ahora al aire, ¿no? Él tiene una perspectiva muy interesante, ¿no? Él dice, yo hace como 40 años que vengo a la Argentina y yo veo que la Argentina, la obra del Señor en Argentina está cada día avanzando más en avivamiento. Dice, ustedes los argentinos creen que el avivamiento fue lo que se vivió en la década del 80, en la década del 90, las campañas con Carlos, la unción de los 90, etcétera, pero uno en el libro de los Hechos ve cómo el avivamiento se manifiesta de diferentes formas. Y yo veo que hoy la iglesia argentina está mucho más madura que en los 80, en los 90, y está en posiciones de influencia de mucho mayor peso que en los 90. Sí. Y lo sostiene con el libro de los Hechos. Exacto. ¿No? Si no fuera que es Satirio el que lo está diciendo, suena increíble. Sí. Por eso creo que va a ser muy interesante que él nos explique un poco más a todos esta perspectiva. Satirio es un hombre muy viajado, conoce el mundo y América Latina muy bien y bueno. Y es un hombre con una autoridad espiritual tremenda. Exacto, qué interesante. Bueno, pero hoy estamos nosotros dos acá. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, conformate con lo que hay. Bueno, no, pero estamos trabajando con el libro de Esther, ¿no? Y leíamos en el programa pasado esa porción del capítulo 4, donde Esther se compromete. Primero Esther dice, yo no me voy a jugar el pellejo, ahora que llegué a ser la reina, no me voy a jugar... Y la favorita. Y la favorita, ¿no? No me voy a jugar el pellejo porque corro riesgo no solo de perder mi posición como reina, sino riesgo de vida. Pero Mardoqueo la presiona más y le dice, mirá, para esto Dios te trajo a esta posición, ¿no? Para ser usada por Dios para bendición del pueblo de Dios, ¿no? Entre paréntesis, vos tenés que ubicarte en el plan global de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, pero tu vida es una partecita del plan global, del plan histórico, del plan universal de Dios. Y vos tenés que ubicarte allí y ver cómo se alinea tus objetivos de vida, tus metas, tus sueños, tus proyectos de vida con el plan global de Dios. Cuando algo es de Dios, no tiene que haber contradicción. Vos vas a poder cumplir tus sueños, tus proyectos, alcanzar tus metas, verte realizado en la vida, pero dentro del proyecto global de Dios. Porque como le dijo Mardoqueo a Esther, para eso Dios te escogió, para eso te trajo a este momento. Y entonces finalmente Esther se da cuenta de su error y asume un compromiso y dice, voy a entrar a la presencia del rey aunque eso vaya contra la ley, porque solamente podía entrar cuando el rey tomaba la iniciativa, ¿verdad? Aunque vaya contra la ley, es decir, voy a correr riesgo de perjuicio personal por hacer lo que Dios quiere y bendecir al pueblo de Dios.
Y esto me trae a mí dos temas, Pablo, vamos a ver cómo se da en la charla, pero el primero es la diferenciación entre lo que es legal de lo que es la justicia del reino. Exacto. En países como los nuestros, lamentablemente cada vez son más las cuestiones que pueden llegar a ser legales, pero que no coinciden con la justicia del reino. Y lo que los cristianos tenemos que buscar no es que nuestra vida coincida con la legalidad, sino que coincida primeramente con la justicia del reino. Cuando ambas cosas están alineadas, gloria a Dios. Somos fieles a Dios y somos fieles a las leyes de nuestros países. Pero cuando hay una contradicción, como muchas de las leyes que hoy están en vigor en nuestros países, con lo que Dios dice en su palabra, allí es donde nosotros tenemos que obedecer la justicia y perseguir la justicia del reino por encima de la legalidad. Y esto me lleva al segundo tema, que ahí es donde te quiero exprimir un poco, Pablo, hoy, y es Mardoqueo asume una actitud en un sentido subversiva contra el gobierno persa, ¿no? Allí estaba Amán, que era el ejecutivo, el primer ministro, el jefe de gabinete del rey, y con una actitud de genocida hacia el pueblo de Dios. Y entonces Mardoqueo tiene una actitud primero subversiva por no postrarse a adorar lo que Mardoqueo imponía, pero segundo, una actitud bien de oposición frente a Amán. En la aproximación tradicional de los evangélicos hacia el poder político, hacia los gobiernos, hemos seguido la instrucción de Pablo de Romanos 13 de una obediencia y de una oración comprometida bendiciendo al poder político. Exacto. Pablo dice para que podamos vivir quieta y reposadamente, en una concepción que él tenía, al menos en ese momento cuando escribe la epístola a los romanos, de que el poder político beneficiaba a ese estilo de vida y beneficiaba la expansión del evangelio. Pero vamos al libro de Apocalipsis, por eso te quiero exprimir, porque estás escribiendo tu comentario bíblico en Apocalipsis. Vemos que el apóstol Juan visualiza al poder político, al poder estatal, como la bestia. Exacto, sí. Y las imágenes son fuertísimas. ¿Cómo se da esto? Primero una aclaración respecto al texto que tenemos en nuestra conversación de fondo, que es Mardoqueo, la relación con el emperador, un poco lo que dijiste. En realidad Mardoqueo era un siervo muy fiel del emperador, emperador persa, cosa que fue reconocido por el propio emperador, y la historia termina con Mardoqueo transformándose en un héroe nacional del imperio persa. Así es, el segundo en el reino. El segundo en el reino. Es decir, es una historia hermosa. Yo no sé cómo no han hecho una serie de Netflix todavía con el tema, ¿no? La van a hacer los brasileños. Seguro. El problema de Mardoqueo no era contra el emperador. El problema de Mardoqueo era con este tipo, que era el jefe de gabinete, y que no se podía entrar a la presencia del rey porque el tipo estaba en la puerta y manejaba la guardia pretoriana, digamos así, del emperador. Si Mardoqueo viola una ley, no es porque está en contra del imperio, sino porque la ley no le permite a él servir al imperio como de veras quería servirlo. Lo mismo que Esther. Esther no está en contra del emperador, no. Pero si la ley pone en riesgo la vida de todo un pueblo,
¿verdad? Por actitudes genocidas, que no eran tampoco las del emperador, sino las de este Amán. Entonces, bueno, hay que pasar por arriba de Amán, que es lo que ocurrió. Amán finalmente desaparece de escena y queda liberado el pueblo y queda maravillosamente bien Mardoqueo, Esther y compañía. Dicho eso, me da la impresión, Carlos, que nuestra aproximación evangélica al Nuevo Testamento no solo ha sido ingenua, sino que ha sido ignorante. Es decir, hermanos por eso digo ingenua, hermanos con poco conocimiento bíblico y especialmente de hermenéutica bíblica, es decir, de métodos para entender la Biblia a partir de la Biblia, como corresponde, ha llevado a interpretaciones que están totalmente fuera de la verdad y realidad que los textos bíblicos nos comunican. El pasaje preferido en la tradición evangélica para definir la relación del creyente y de la iglesia con el Estado, como bien dijiste, es Romanos capítulo 13. Pero en realidad habría que ir un poco más atrás, porque habría que ver, por ejemplo, leer con cuidado el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Tanto el Evangelio como el libro de los Hechos dice más o menos lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 13. Comparado con Mateo y Marcos, es decir, los otros dos sinópticos, Lucas en el Evangelio es un pro-romano hecho y derecho. Vos fíjate los relatos que tienen énfasis de parte de Lucas, incluso los textos que son de Lucas, ¿verdad? Y que no comparte, no se los copió de Marcos o se los copió de Mateo, son textos en general que dejan muy bien parados a los romanos. La conversión del centurión, el centurión al lado de la cruz, el papel que juegan los romanos. Hay una visión positiva de el poder de ocupación en Palestina. Uno podría decir, claro, Lucas era gentil, ¿qué le importaba? Pero Lucas es un tipo que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, al fin y al cabo, y que tiene una mirada positiva de la Pax Romana. De la Pax Romana y de la contribución romana al progreso del Evangelio, que no solo fue la paz, fueron las carreteras, fue un sistema de gobierno único. Pablo no necesitaba pasaporte para moverse de acá para allá, porque era ciudadano romano y viajaba por todo el ámbito del imperio con total comodidad. E incluso el imperio terminó financiándole más de un viaje misionero, porque cuando el imperio lo arresta y Pablo, muy vivo, apela al César, haciendo uso de un derecho que tenía como ciudadano romano, fuerza al imperio a pagarle el viaje a Roma como prisionero. Y va custodiado por un centurión y va custodiado por un montón de soldados romanos. Cuando lo arrestan en Jerusalén y después lo trasladan a Cesarea, los judíos, la jerarquía del templo y los fariseos tramaron matarlo en el camino. ¿Quién lo protegió? 200 soldados romanos. Un desfile de Jerusalén a Cesarea protegiéndolo a Pablo. ¿Cómo Pablo no va a tener un concepto positivo del imperio? Y Lucas caminó con Pablo. Y Lucas que caminó con Pablo. El médico amado. El médico amado. Y vio que cada vez que Pablo sacaba la ficha diciendo soy ciudadano romano, todo el mundo bajaba la cabeza. Lucas relata todo esto. Fíjate los detalles en Hechos 21, 22, el arresto de Pablo cuando lo llevan a la fortaleza Antonia, y cómo Lucas con lujo de detalle te deja ver cómo funcionaba a favor del proyecto del reino el poder romano. Entonces, Pablo Lucas cierra, digamos, su relato en Hechos 28 con Pablo en Roma. Está Nerón gobernando, el mismo Nerón del que hablábamos en el programa anterior, que terminó por incendiar Roma después, pero mientras Pablo estaba ahí, 2 años preso, estaba en una casa de alquiler,
el imperio le había puesto un soldado que en realidad era un valet. Claro. Era un tipo que estaba al servicio de Pablo. Esa imagen que decimos de que estaba encadenado, no sé si era tan así, porque la realidad es que desde ahí, de su prisión, están todas las cartas de prisión que escribió el apóstol Pablo, y fueron un montón. Entraba, salía gente, se alojaban misioneros que venían de viaje, con una libertad extraordinaria. Es decir, Pablo no estaba preso, estaba detenido allí y gozando de un montón de privilegios. ¿Quién le daba los privilegios? Pablo se dio el lujo, y estoy convencido de eso, lo argumento en mi comentario en el libro de los Hechos, de que Pablo tuvo oportunidad de entrevistarse cara a cara con Nerón y de discutir filosofía con Séneca, que era un estoico, y era la mano derecha, consejero de Nerón, hasta que Nerón, una bestia peluda como era, terminó cortándole la cabeza a Séneca, como se le había cortado a la madre y a la esposa, a Popea. Entonces, ¿cómo hizo Pablo para llevar el Evangelio a toda la guardia pretoriana? Es lo que dice, transcribe Lucas. Entonces, hay una visión positiva del imperio. ¿Por qué? Porque el Estado era un Estado que termina siendo buen servidor de Dios al que hace lo bueno. No le tengas miedo. Lleva la espada, pero la espada la tiene en el costado. Esta es la comprensión positiva del concepto de Estado que tenían, por ejemplo, los anabautistas, que eran pacifistas, pero cuando vos leeras a Baltasar Hubmaier, uno de estos anabautistas en la primera cuarta parte del siglo XVI, Hubmaier tiene un tratado sobre la espada. Y la espada, dice él, la tiene que tener el Estado, pero adentro de la vaina. Si la espada no es para que el Estado torture, oprima, reprima y todo lo demás, pero la espada está ahí para decir, la autoridad la tengo yo, ¿verdad? Y en tanto esa autoridad no entre en conflicto con la autoridad de Cristo como único Señor, está perfectamente en orden. Este es el argumento de Pablo en Romanos 3. Pero las cosas cambian. Una cosa es la situación en el Estado romano en el año 50, 51, cuando Pablo está en Roma, y Lucas probablemente empieza a hacer los primeros apuntes para escribir su evangelio, y más tarde el libro de los Hechos. Y otra cosa es lo que pasa unos 20 años después, cuando el autor anónimo de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, habla de la galería de los héroes de la fe y termina señalando que algunos de esos héroes, no solo del Antiguo Testamento, sino ya de la Iglesia, contemporáneos de él, alrededor del año 70, y ahí se discute si lo escribió antes de la caída de Jerusalén, bajo Tito Vespasiano, o después, pero sí ligado a Roma. La carta a los Hebreos se escribió en Roma o en los alrededores de Roma, en Italia, porque él manda saludos de los de Italia al final de la carta. Dice que apagaron la furia de la llama, escaparon del filo de la espada, sacaron, estoy leyendo Hebreos 11:34, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y agrega, 35, hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. La mención de la resurrección ya nos coloca bajo una esfera cristiana. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, este es un concepto cristiano, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados, etc. Esta es una descripción muy interesante que suena mucho a lo que ocurrió con la caída de Jerusalén en Palestina en el año 70, que Jesús la profetizó, Mateo 24, y que se cumplió con tremendas atrocidades como
la caída de Mesada y otros donde hubo una masacre de judíos, muchos de esos eran judíos cristianos. De hecho, la iglesia de Jerusalén prácticamente desapareció. De los apóstoles no quedó ni uno, y el único sobreviviente fue Juan, que termina en Éfeso y que va a quedarse ahí hasta finales del siglo. Pero la cosa, y esto fue, digamos, quizás la descripción de Hebreos, escribiendo desde Roma o desde los alrededores de Roma, describiendo lo que pasa con cristianos que están integrándose a esa nube de mártires, de testigos, de la que él habla y hace todo el raconto a lo largo del Antiguo Testamento, pero a mi juicio me parece que acá hay una descripción de mártires recientes del Nuevo Testamento, a manos del Imperio Romano. Pero la cosa se complica más todavía con Domiciano. Con Domiciano. Y en Domiciano ya ahí tenemos un problema generalizado. Y quizás ese contexto histórico es el que corresponde también a Primera Pedro. Porque algunos eruditos dicen que Primera Pedro no es de Pedro, del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro murió en el año 64 bajo la persecución de Nerón, sino que es un escrito muy posterior, donde se combinan las dos cosas. O quizás Pedro es una transición entre dos situaciones. Un imperio que todavía merece ser obedecido y acatado, pero un imperio que empieza ahora a perseguir y a causar problemas. En Primera Pedro tenés en el capítulo 2, versículo 13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Está repitiendo a Pablo acá. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Es decir, acá la razón no es el imperio me da carreteras, me da paz, me da orden, me da documentación, me protege y me promueve, sino es para callarle la boca a los que ya empezaron a criticarnos y que nos pueden meter en cana. Es decir, nos pueden traer problemas. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Es decir, si el rey me va a reprimir, que no sea porque yo lo provoco. Y luego, en el capítulo 4, habla de sufrir por seguir a Cristo. Un poco de lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense por tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y acá ya estamos con un pie adentro del Apocalipsis. Porque evidentemente, como decíamos en el programa anterior, ya en Apocalipsis este imperio es la bestia, es el dragón, es el que viene a liquidar a los cristianos simplemente porque se llaman, primero porque no reconocen al César como Señor y Dios, pero muy pronto va a ser simplemente porque se llaman cristianos. Fíjate, en el año 190, Tertuliano de Cartago hace su famosa y extraordinaria apología. Y en la apología, dirigida al emperador, le dice, Tertuliano era abogado, sí, y muy buen abogado, y el argumento que él utiliza es, ya nos están persiguiendo, no porque vamos en contra del imperio o de la autoridad del emperador, nos están persiguiendo simplemente porque llevamos el nombre de cristiano. Es decir, si a vos te identificaban como cristiano, fuiste. Esto me hace acordar lo que hemos vivido en Argentina, vos eras bastante joven, bajo la dictadura militar. Yo tenía 2 o 3 o 4 o 5 libros marxistas, de Marx, de Engels, etc., y los tuve que quemar, porque el temor que tenía, era pastor de una iglesia acá en Capital Federal, el temor era que si venía un grupo de tareas, me encontraba esos libros en la biblioteca, no solamente que desaparecía yo,
y estaba en peligro mi familia, ponía en peligro a toda la iglesia. Simplemente por tener un libro cuyo autor decía Marx, Engels, lo que fuera, un autor marxista. Ahora, frente a esa nueva realidad bajo Domiciano, ¿cuál es la respuesta frente a un poder político, un gobierno que oprime, que persigue? ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia? Acá nos encontramos con el problema ético y la necesidad de tomar una decisión. Y el tema es, quizás, como es una situación tan seria a mi juicio, es cuestión de ponerle nombre y apellido. Nosotros hemos tenido esta situación, ya la hemos vivido acá en Argentina y en toda América Latina se ha vivido de una u otra manera. Ley del aborto o legalización del aborto, matrimonio igualitario, lo que mencionábamos en el programa pasado, ideología de género, más un montón, educación sexual en las escuelas, lo cual no está mal a mi juicio, pero hay que ver qué educación le damos, ¿verdad? Y varias otras cosas más. Entonces, el problema acá está en cuando mi lealtad y obediencia al Señor, mi sujeción al señorío de Cristo, entra en conflicto con la ley. No interesa que diga la ley, pero si la ley votada, aprobada y vigente, con todo el respaldo de la legislatura, de los tres poderes del Estado en una república, etcétera, etcétera, colisiona con mi convicción, no religiosa, sino con mis valores, que son valores, en este caso, del reino. Y ahí sí se plantea la cuestión de a quién vamos a obedecer. Por supuesto que la mayor parte de los creyentes nunca va a tener este conflicto, porque, por ejemplo, una decisión de abortar o no abortar queda en el fuero personal. Y si vos no estás de acuerdo con el aborto, nunca vas a abortar, porque esa es tu decisión. El problema viene cuando una ley te fuerza a una acción que va contra tus valores y tus principios fundamentales de fe. Es decir, cuando vos estás convencido en tu fe, estés acertado o no estés acertado, es otro cantar, pero vos estás convencido en tu fe de que practicar un aborto es atentar contra la vida. No estoy entrando en los detalles porque siempre hay letra chica detrás de todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de un principio ¿sos general. un médico cristiano? Yo soy un médico cristiano, trabajo en un hospital público y viene una muchacha, una chica de 14, 15, 20, 50 años, no interesa, ¿verdad? Porque eso ya es entrar en la letra chica. Quedó embarazada por violación, quedó embarazada con el noviecito. El tema que sea. No interesa, pero vienen ahí y dicen, acá hay que hacer un aborto, y vos como médico decís, yo no puedo practicar un aborto porque necesariamente, practicando este aborto particular, tengo que liquidar a la criatura. No es un parto, no es una cesárea, no es sacar la criatura y para que viva la criatura, sino que directamente es arrancarla y matarla. Mi conciencia no me permite hacer eso, pero la ley me obliga. Entonces, en un caso así, el creyente está entre la espada y la pared porque tiene que decidir si va a ser fiel al señorío de Cristo, como él lo interpreta, o va a ser fiel al cumplimiento de una ley. Y el problema, Carlos, es que en los estados modernos, en general, ya hay un montón de leyes que van en contra
de nuestros principios cristianos. Un montón de leyes, Sí, sí. que a la corta o a la larga, por acá o por allá, te alcanzan. Sí. Y algunas de distinta índole. Por ejemplo, para no ir a situaciones tan, a mi juicio, dramáticas, trágicas, como las que hemos mencionado. El mandato bíblico es: paguen a todos lo que deben. Y es muy específico el apóstol Pablo cuando dicen: al que honra, honra, al que esto... Romanos también. Paguen los impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, vos tenés una pyme, o sos un profesional, o sos un monotributista. Hacés la lista de impuestos que tenés que pagar. Y Alguien la hizo. Tenés que cerrar la empresa. Hace unos años atrás, un pastor muy conocido acá en Argentina hizo la lista. Él sacó 110 impuestos. Y dijo: si yo tengo que pagar todo esto, cada mes me endeudo 3, 4, 5 veces mi ingreso, porque es imposible pagar todo esto. Y si tenés una empresa, más todavía. Sí, tenés la decisión ética. Cierro la empresa, dejo 50 familias en la calle, o cumplo con el pago de los impuestos. O pago lo que puedo, y el resto busco la manera de zafar. Porque es un sistema tributario absolutamente opresivo e injusto. Debe haber cientos o más de cientos de personas creyentes en esta situación. Claro. Y que todos los días tienen que tomar una decisión sobre esto. ¿Lo pago o no lo pago? Y es una decisión ética que un creyente tiene que definir a partir no de lo legal, sino de lo que es justo. Exacto. Ahora, lo que es justo no es para que nosotros trampiemos pagando menos de lo que es justo. Exacto. Lo que es justo es lo que es justo. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero yendo todavía a una problemática más global, ¿no? A una aproximación de un cristiano frente al poder político, ¿no? Y sin entrar en cuestiones, digamos, particulares de ningún país, pero de lo que es América Latina, ¿no? Porque nuestro programa lo ven en muchos países de América Latina. En un sistema donde el poder político está caracterizado por la corrupción, donde la pobreza es el negocio electoralista de sostener a la gente en pobreza y aumentar el número de pobres para, a través de subsidios, tener clientelismo político. Porque si no, el peligro, ¿sabes cuál yo veo, Pablo? Y sé que vos lo tenés esto súper claro, pero por ahí alguien que nos escucha dice: bueno, esta gente tiene un patrón microético donde para ellos la ética es aborto, medio un reduccionismo a la problemática casi sexual, ¿no? Una ética encapsulada. Encapsulada en lo sexual, ¿no? El problema más grave que yo veo en América Latina es la pobreza. Sí. Y que genera todo lo demás. Claro. Y cuando la pobreza no es el resultado solo de malas políticas, sino de políticas hechas adrede para aumentar la pobreza, ¿cuál te parece a vos que debe ser la actitud del cristiano? Porque nosotros bendecimos a nuestras autoridades siguiendo Romanos 13, oramos por ellas, pero cuando estamos frente a un poder político en cualquiera de nuestras naciones que encarna una actitud absolutamente demoníaca de robarle a la gente la dignidad, con políticas que están marcadas por la corrupción claramente visible, palpable, ¿tenemos que seguir bendiciendo a esas autoridades o tenemos que decir son la bestia? Exacto, ahí viene la cuestión
que significa, especialmente para la Iglesia y particularmente para el liderazgo, una cuestión que reviste cierta gravedad. Lo he dicho en algún otro lado y creo que en un programa anterior lo explicité. Me ha ocurrido en más de una ocasión estar predicando exactamente sobre esto. Y la responsabilidad profética del liderazgo y la responsabilidad profética de la Iglesia de denunciar el pecado donde quiera que el pecado esté. Y al hacer ciertas particularizaciones, personas que no entendieron la palabra predicada se pararon diciendo los pastores no tienen que meterse en política, esto se transformó en un comité, esto están en contra del gobierno, o este está en contra del gobierno, y se retiraron. En los medios, en un canal cristiano, donde hay toda una dinámica a través de WhatsApp y qué sé yo, expresiones muy fuertes en contra de alguna palabra en esta dirección que vos estás indicando, diciendo hay que orar por la Biblia nos ordena orar por las autoridades sin pensar en qué son y cómo son, porque eso ya significa hacer política, y entonces solo lo que tenemos que hacer es orar. Ahora, a mí me parece que esa postura muy típicamente evangélica es una conducta naif, por eso dije hace un rato, ingenua e ignorante. Es decir, cuando un poder político se transforma en un Führer, la palabra alemana Führer significa señor, es lo mismo, el mismo título de Domiciano, exactamente, Kyrios, señor, ¿verdad? Y reclama mi lealtad a costa de mi sometimiento al señorío de Cristo. Entonces yo ahí tengo que decidir si tengo que tomar la cruz, no me queda otra que tomar la cruz, pero yo no voy a salirme del señorío de Cristo para reconocer Führer a este tipo que mata, roba, estafa, empobrece, comete toda suerte de injusticia y lo único que hace es satisfacer su apetencia voraz de poder y nada más que poder. Ese fue el caso de Hitler y ese fue el caso de Mussolini. Y los evangélicos bajo Hitler la pasaron muy mal. La iglesia, Hitler inventó una iglesia oficial de raíz luterana, pero tratando de agarrar a algunos obispos luteranos y meterlo bajo su mano de hierro. Los que se resistieron pagaron con la vida. Dietrich Bonhoeffer, que era un evangélico de la iglesia confesional, pagó con su vida. Otros en la iglesia reformada, como Barth, Brunner y otros grandes teólogos suizos, tuvieron que, en algunos casos, bueno, vivían en Suiza y zafaron por eso, pero si hubieran estado en Alemania, hubieran sido parte de la iglesia confesional. Y de hecho la apoyaron y la respaldaron todo lo que pudieron. Miles de cristianos evangélicos y católicos pagaron con sus vidas no arrodillarse delante de Hitler. ¿Qué pasó en la España de Franco y la Falange en España? La cantidad de evangélicos que sufrieron allí. Yo me acuerdo, era niño, era pequeño, y en mi iglesia orábamos por los evangélicos bajo el régimen de Franco, porque estaban sufriendo persecución. Así es. Y esa persecución fue atroz. Las iglesias se reunían metidas dentro de una piecita y no podían dar un folleto evangelístico, vender una Biblia o distribuir Biblias en la calle, hacer una reunión al aire libre. Estaba terminantemente prohibido, y la cantidad de evangélicos que fueron arrestados y pagaron con su vida su fidelidad a Cristo. Esto ocurrió en España en los años 50.
esto no me la contaron, lo viví yo de cuando era niño, porque orábamos por nuestros hermanos. Un misionero nuestro, argentino, en España, el pastor Víctor Sedaca, que además de evangélico, el pobre era judío, así que tenía doble factura como evangélico. Los informes que mandaba eran de terror, y eso marcó la conciencia española. Hasta el día de hoy los evangélicos españoles les da vergüenza llamarse evangélicos y tratan de llamar lo menos posible la atención, teniendo plena libertad para predicar y actuar y todo lo demás, pero han quedado, especialmente la gente de mayor, de mi edad, han quedado reprimidos por temor a la potestad del generalísimo. Entonces, acá no queda otra que tomar una decisión. Así es. Y si uno va a mantener el filo profético, bueno, Jeremías tuvo que denunciar a la monarquía judía, de Judea, ¿y qué le pasó a Jeremías? Lo reprimieron, salvó la vida, pero por casualidad. ¿Y cuántos otros profetas terminaron liquidados por un poder absolutista? Bueno, aquí tenés un tema como para seguir reflexionando, para la audiencia de Argentina decir esto, ¿no? Para que no creas que el tratamiento del tema tiene un color político partidista de un lado o del otro. Desde que yo tengo uso de razón, todos los gobiernos que han pasado por la Argentina han sido responsables de la situación de pobreza creciente, de corrupción, de ignorancia, de subsidios. No los cambió ni una línea política ni la otra. Así que yo digo siempre que la Iglesia tiene que ser siempre opositora, no porque no pueda reconocer las cuestiones positivas que un gobierno pueda hacer, sino porque nuestros valores son los del reino. Y ningún gobierno terrenal va a alcanzar el ideal del reino. Y nuestra tarea es siempre marcar lo que falta, marcar lo que se hace mal, tener una voz profética que le diga a los Acab, a la Jezabel, de una línea política, de la otra, de los que roban con bolsos o de los que roban con guante blanco, con medidas económicas que le quitan a la gente lo que les pertenecen, al pueblo lo que le pertenecen. Tenemos que decir, esto es robo, esto es corrupción, esto no está bien. Carlos, ¿sí? Y quizás en relación con esto conviene también decir que tener una voz profética como profetas y como iglesias proféticas no necesariamente significa estar en contra de un gobierno siempre que haga lo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo era profeta y pondera al Imperio Romano en su momento por aquellas cosas que evidentemente estaba haciendo bien. Lo que mencionamos, la paz, las carreteras, un gobierno estable y seguro y este tipo de cosas no eran solo buenas para el progreso del Evangelio, eran buenas en general para todo el mundo. Pablo lo pondera, Lucas lo pondera, lo reconoce. Pero cuando ese poder quieres tener la suma del poder y pretende sentarse en un trono que solo le corresponde a Cristo, el cristiano ahí no puede durar. Si el cristiano ve mentira, el que miente es mentiroso y hay que denunciarlo, así sea el presidente o quien sea. El que roba es ladrón y el que mata es asesino. Y un poder político puede matar. De hecho, no es la pandemia la que ha liquidado 140.000 argentinos. Son las malas políticas y decisiones que se han tomado en algún momento. Y no solo en Argentina, en todos lados, ¿verdad? Hay responsabilidades, hay intereses económicos, hay responsabilidades políticas, hay incapacidad, hay impericia, hay arrogancia, hay intereses electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia
con un ministerio profético tiene que denunciar. No a este partido o a aquel partido, pero a los ladrones hay que denunciarlo, a los corruptos hay que denunciarlo, a los asesinos hay que denunciarlo, a los narcos hay que denunciarlo, a los que matan hay que denunciarlos. Muy bien. ¿Qué te parece si oramos? Yo quiero tener una oración ahora y vos te voy a pedir otra luego. La tuya va a ser una oración más pastoral, bendiciendo a nuestra audiencia, ¿sí? Que tal vez está pasando por tiempos difíciles en lo económico, en lo social, en lo laboral, en el duelo por la pérdida de algún ser querido en esta pandemia. Y yo quiero orar por las autoridades, para que definitivamente, también en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, donde desarrollamos nuestra misión, tenemos distintas líneas políticas. Lo que hemos hablado aplica a todos. Como dije, desde que tengo memoria, todos los gobiernos han sido parte del problema, de que en un país como Argentina tengamos los pibes menores de 14 años, 60% de pobreza, 20% de indigencia, ¿sí? Entonces todos han aumentado el porcentaje. Así que esto aplica a todos. Y tenemos gobierno nacional de una línea, gobierno en la ciudad de otra línea, ¿sí? Y yo quiero orar por todos los que están en autoridad para que definitivamente puedan someterse a la autoridad de Dios y puedan bendecir al pueblo. Amén. Que de una vez por todas tengamos gobiernos que piensan en la gente y sirven a la gente y no se sirven de la gente y de la política. Amén. Así que empiezo yo orando por esto y luego el pastor Pablo bendice tu vida, bendice a aquellos que están en dolor, en necesidad. Va a haber una provisión abundante, va a haber un cambio en el mundo espiritual de tu familia a partir de esta oración que nos va a guiar Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo oramos por los gobiernos de América Latina, de cada nación, oramos también por los nuestros en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Señor, oramos para que sean, como decía el apóstol Pablo, instrumentos tuyos para bendición de la gente, para el bienestar de la gente, para el cambio y especialmente para aquellos que más sufren, que menos tienen, que más han sufrido la injusticia, la pobreza, la desigualdad social. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu reino se establezca aquí en la tierra, que venga tu reino sobre nuestras naciones y levanta una iglesia que sea una iglesia militante en la transformación de vidas, en la transformación de familias y también, por consecuencia, en la transformación social de nuestras naciones. Bendecimos cada una de las naciones de América Latina. Amén. En lo particular bendecimos la Argentina, en lo particular bendecimos la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que venga tu reino sobre nuestra nación. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y Señor, con mucha claridad nos enseñaste que estamos en el mundo y nos dijiste que en el mundo íbamos a tener aflicción. Nunca nos doraste la píldora, ni nos engañaste, ni nos prometiste un camino de pétalos de rosa, ni nada por el estilo. Si hay algo que marcó tu discurso, fue precisamente que era un discurso muy diferente al que estamos acostumbrados a oír a los políticos, especialmente en campaña electoral. Las promesas tuyas no han sido de una vida fácil ni de traernos el cielo a la tierra.
estamos en el mundo y dijiste que acá vamos a tener aflicción, pero también dijiste, y lo creemos, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y necesitamos que esta confianza sea mucho más grande que la incertidumbre. Necesitamos que esta fe en tu promesa sea mucho mayor que nuestra desconfianza y dudas frente a una realidad que por momentos se torna insoportable. Vos lo sabés muy bien, Señor, que muchas personas que están compartiendo nuestra conversación esta noche están pasando por situaciones de mucha aflicción. Cualquiera sea esa aflicción, que en este momento cada uno de aquellos que está escuchando esta oración, compartiéndola y diciendo amén, pueda sentir esa presencia tuya. Llevar la cruz es nuestra obligación, pero es mucho más fácil, mucho más llevadero cuando sabemos que esa es tu cruz, la que vos llevaste por nosotros y la que nosotros ahora podemos llevar por amor a vos, sabiendo que en la medida de nuestra perseverancia, fidelidad, constancia, obediencia, vamos a encontrar en este camino de la cruz la gloria maravillosa, no solo de tu presencia, sino también de todas tus bendiciones. Que podamos entender a la hora de no tener los recursos necesarios para vivir, que tu promesa es que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Que en la hora de enfermedad y de soportar la pandemia sepamos que vos sos nuestro sanador. Amén. Y que está tu mano poderosa de nuestro lado en la lucha contra la enfermedad. Que frente al desempleo, la carencia, la falta de oportunidades, eso no interrumpe de ninguna manera tu propósito eterno para la vida de cada uno, y que los talentos, dones, pericias y responsabilidad que aplicamos en nuestra vida cotidiana hace que no nos falte el pan de cada día y que cada día no podamos vivir la vida plena que tenemos en Cristo. Que podamos entender que vos sufriste no tener una casa propia, porque a diferencia de las zorras que tienen su guarida y las aves que tienen sus nidos, vos, el Hijo del Hombre, no tenía dónde recostar su cabeza. Y que conociendo esto, no vas a dejar a nadie sin su casa propia, o acá o por toda la eternidad, porque fuiste a preparar una casa para cada uno de tus hijos. Señor, que en la soledad aprendamos a verte y reconocerte y sentir que estamos acompañados. En la desesperación, que nos llenemos de la esperanza que tenemos en vos. Que en la angustia frente al dolor físico o emocional encontremos el consuelo, el bálsamo de tu paz, que no es como la que da el mundo, la paz de la componenda, del subsidio, del acomodo o de la corrupción, o de la droga, sino la paz que es la paz verdadera, la armonía perfecta con tu voluntad y con todos los que nos rodean. Señor, que en estas horas de angustia, de aflicción, de pesar, de incertidumbre, no perdamos de vista que estás sentado en el trono y que nada escapa de tu mirada, ni de tu justicia, ni de tu verdad, porque estás detrás de todo lo que existe, de todo lo que es y de cada uno de nosotros también. Que cuando lleguemos a sentir de alguna manera el dolor, no recurramos a la anestesia de ninguna fórmula de este mundo, sino recurramos a tu palabra que nos llena de esperanza, nos llena de tus promesas y pone convicción y firmeza en nuestra vida. Señor, es
especialmente en la vida de aquellos que ahora están reconociendo algunas de estas cargas, de estas cruces en su propia experiencia personal. Que la mano tuya, como hiciste con Juan en la revelación tuya en Apocalipsis. Pon, Jesús, tu mano sobre el hombro de cada uno y sosténla con la fuerza de tu poder para la alabanza de tu gloria, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho. Nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Odres Nuevos.